Muy buenas noches, mis amados hermanos. El Señor les bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente. Hoy vamos a tener nuestra segunda clase de introducción al Nuevo Testamento. Es muy importante primero ponernos en las manos de nuestro Dios. Entonces poner, eh, vamos a poner este tiempo en las manos de Él. Vamos a pedirle a nuestra hermana Alice que ore por nosotros y por los hermanos que se están uniendo. Sí, pastor. Amado Padre, te damos gracias, Dios. Gracias por este gran privilegio que tú nos das de poder estudiar la palabra tuya, Señor. Gracias, Dios, por la oportunidad que das al pastor de enseñarla. Señor, gracias por todo lo que tú le has iluminado para que nos pueda enseñar a los demás, Señor. Te alabamos, bendecimos tu santo nombre, Señor, y te explicamos. Ayúdanos, Señor, a que nuestro corazón, nuestra mente y todo esté dispuesto, Dios, para entender lo que hoy en la clase, Señor, se va a estudiar, Dios. Ayúdanos que eso lo podamos poner en práctica en nuestras vidas, Dios, pues porque de eso se trata tu palabra, Señor, de que transforme nuestras vidas, nuestros corazones y nuestra mente, Dios. Te alabamos, Padre amado, bendecimos tu santo nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias. Muy bien, mi hermana, muchas gracias por la oración. Damos la bienvenida a los hermanos que se están uniendo. Mientras tanto, que voy a compartir pantalla, vamos a hacer un ejercicio. Cuando nosotros abrimos la Biblia, normalmente siempre la hemos separado en Antiguo y Nuevo Testamento. Hablaba con Alice sobre la primera clase y del Antiguo y del Nuevo Pacto. Y aquí, Alice, yo le voy a hacer una pregunta. ¿Es correcto decir Antiguo y Nuevo Pacto? ¿Qué es más correcto, Alice? ¿Decir Antiguo y Nuevo Testamento o Antiguo y Nuevo Pacto? ¿Tú qué crees? Eh, Pacto. Muy bien, era de eso que se trataba la primera clase. Cuando nosotros estamos considerando de esta manera algo que es muy importante, porque frente a la reseña del Nuevo Testamento, normalmente nosotros olvidamos algo que es fundamental, que es una misma historia que nosotros a veces consideramos solamente eh, que el Antiguo Testamento es la ley y el Nuevo Testamento es la gracia. Era una pregunta que se hacía nuestro hermano Carlos en la primera clase cuando nosotros dijimos. Sin embargo, nosotros navegamos rápidamente y en la primera clase hablamos de la continuidad del Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la continuidad del Nuevo Testamento es que no hay ninguna orden ni de Dios ni de la iglesia de recopilar eh, documentos ni escritos que se puedan decir que para conformar el Nuevo Testamento, pero de manera natural, y esto es muy fundamental que nosotros entendamos cómo se dio el Nuevo Testamento, porque el Nuevo Testamento se da de una manera extraordinaria, hermosa, clara para nosotros, porque Dios no nos deja en el aire. Dios hace algo extraordinario. Y lo que hace extraordinario, mis amados hermanos, es cerrar el canon. La Biblia es un solo mensaje, el pacto eterno de redención. Dios salva personas. Dios los rescata del reino de las tinieblas. En ese reino de las tinieblas donde Satanás lo que hace es pervertir a la imagen y la semejanza de Dios para que se autodestruya, no solamente a través de las drogas, el alcohol, el cigarrillo, la promiscuidad, la inmoralidad, el libertinaje, sino también con falsas religiones, con falsas creencias. Y Dios siempre ha tenido un solo plan, añadir a la iglesia los que van a ser salvos.
Y eso es muy importante que nosotros consideremos. Por eso todas estas imágenes que estoy pasando son de la primera clase que nosotros estuvimos y por eso hicimos esta aclaración, que posiblemente para nosotros, antes de decir Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, sería mejor decir Antiguo Pacto y Nuevo Pacto, que comprendamos que el Antiguo Pacto son sombras de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, de su obra perfecta, y el Nuevo Pacto es el cumplimiento en la obra de Cristo, o sea, en su vida, muerte, resurrección y promesa de pronta venida. Y eso es algo que nos debe llamar poderosamente la atención. 1 Corintios 11:25 dice, asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí. Y aquí es donde yo quiero que nosotros comprendamos que este versículo es muy importante para entender la continuidad. ¿Por qué razón? Porque el Nuevo Testamento es continuidad del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto se concluye en el Nuevo Pacto de manera plena, completa, donde ya las señales, signos, símbolos, sellos del nuevo pacto no tienen que ver con sangre, ni con muerte, ni con dolor, porque es Cristo el cumplimiento del antiguo pacto o del antiguo testamento. Entonces, ¿se entendió ahora sí, Alex, mejor? Sí, señor. Qué pena que te pregunte y no sé si estás dispuesta ahí, pero siempre es la hermana que está más pendiente. Espero que Jenny, nuestra hermana Jenny, también esté pendiente mientras que se unen otros hermanos para poder preguntar y tener una retroalimentación. Entonces, algo que es fundamental que nosotros debemos entender que de manera natural el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto fue conformado a través de los escritos de los apóstoles, a través de los escritos de personas que Dios escogió para que nosotros pudiéramos estar enterados de la conclusión del pacto. El Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto está conformado por 5 libros históricos que son los Evangelios y Hechos de los Apóstoles, 21 cartas de Romanos hasta Judas y un libro profético que nosotros consideramos que es el libro de Apocalipsis o de Revelaciones. Con esto en mente, vamos a entrar a esta segunda clase que tiene que ver con la autenticidad del pacto. O sea, ¿por qué nosotros creemos que la Biblia del Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Cómo sabemos eso, Alice? Ayúdame un poquito ahí para poder comprender, entender esta verdad. ¿Es comprensible lo que te estoy diciendo? ¿Es comprensible, mis queridos estudiantes, lo que estoy compartiendo con ustedes en este momento? Díganme ustedes, ¿cómo ustedes saben que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? Cualquiera puede abrir su micrófono y respondernos y darnos una respuesta. ¿Alguien se quiere arriesgar? ¿Cómo sabemos que el Nuevo Testamento es palabra de Dios? ¿Por qué sabemos que es auténtico ese libro? Díganme.
porque de eso se trata. Cuando hablamos de autenticidad, es entender, comprender que el Nuevo Testamento es palabra de Dios y estamos 100% seguros. Hello, ¿sí están ahí? La autenticidad del Nuevo Testamento se refiere a la fiabilidad, veracidad de que los textos que lo componen, cuán confiables son. O sea que cuando usted lee Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos de los Apóstoles o cualquiera de las cartas paulinas o el mismo Apocalipsis, usted sabe que es palabra de Dios. ¿Cómo lo saben? Y es lo que nosotros hoy queremos meditar. ¿Cómo ustedes saben que el Nuevo Testamento es confiable y que sabemos que es palabra de Dios? ¿Quién me ayuda? ¿Alguien se arriesga? Ahora, yo no estoy diciendo que dudemos. Los 27 libros que tenemos ahí son palabras de Dios, pero hoy en esta clase vamos a entender por qué es palabra de Dios. Lo primero que tenemos que meditar es que el pueblo de Dios reconoció el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto recibiéndolo. Nosotros sabemos por los escritos de lo que nosotros conocemos, los padres de la iglesia, que ellos por lo menos sabían que estos libros eran palabra de Dios y así fueron reconocidos. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Por eso los estudiosos examinan la evidencia manuscrita de su exactitud histórica, la consistencia interna y la autoría para evaluar la autenticidad de estos documentos. No solamente es un acto de, bueno, tenemos 27 libros y los recibimos y no podemos decir nada. Muchas personas cuestionan y te van a decir, ¿por qué tú crees que es palabra de Dios? Muchos te van a decir, eso fueron escritos escogidos por el poder religioso, político, para controlar las mentes de las personas. Y yo les quiero decir que esto no se trata de esta manera. Debemos recordar que la misma Biblia dice de sí misma que es palabra de Dios. Ahora, es muy importante subrayar que los líderes de la iglesia no decidieron qué libros incluir en el canon, sino que recibieron los libros que Dios había dado realmente a la iglesia y por tanto deberían incluirse. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben cómo el Señor incluyó estos libros? ¿Ustedes lo saben o no lo saben? No, señor. Muy bien. Voy a darles algunas ideas para que nosotros podamos considerar esto. Muchos de estos libros, Pablo le dice a la iglesia, léanlo en la iglesia y luego llévenlo a otra iglesia para leerlo. ¿Sí? ¿Ustedes se acuerdan? Hace 8 días nosotros hablamos de esto, que dijimos, lean esta carta y luego cópienla y que se lea y que luego se lea en otro lado. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Porque es importante que nosotros consideremos esto,
que tenía que ver, que se encargaba de que se lea en un lado y luego en otro lado. ¿Quién se acuerda? Hello. Miren, cuando ustedes van a Colosenses capítulo 4, versículo 16, dice de la siguiente manera: cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced también que se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también entre vosotros. Ahora, 1 Tesalonicenses 5:27. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Ahora, ¿qué es muy importante, mis amados hermanos, que nosotros consideremos? Que Dios en su infinita bondad permitió que la carta que escribieron los apóstoles, los hombres que fueron testigos de la vida, de la muerte y resurrección de Jesús, pudieran escribir sobre todo lo que concluye y cierra las promesas de salvación en Cristo Jesús. Miren que Apocalipsis 1:3 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Luego, nosotros vemos que en Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, dice de la siguiente manera: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Ahora, todos estos textos que yo estoy leyendo tienen que ver con algo que es muy importante. La iglesia apostólica y posapostólica reconocía lo que era palabra de Dios, y por esto tenía por lo menos tres requisitos principales. Uno de los requisitos principales para reconocer que un escrito era palabra de Dios y para ser incluido dentro del canon era que fuera escrito directamente por alguno de los apóstoles o que tenga relación con los apóstoles. En el caso de Mateo, Juan, Pedro, ellos fueron apóstoles del Señor. Lucas escribió Hechos de los Apóstoles, el mismo Evangelio de Lucas, pero fíjense que él fue compañero de viaje del apóstol Pablo, él estuvo de primera mano con él. Otro de los autores del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, es Santiago y Judas, que fueron escritos por los hermanos biológicos de Jesús, y aunque cuando Jesús estaba vivo y ellos no eran creyentes, luego Jesús se les apareció a ellos cuando él resucitó. No sé si ustedes sabían de eso, porque esto es muy importante. Si ustedes buscan en sus Biblias, Primera de Corintios 15, versículo 7, dice aquí: después apareció a Jacobo, que es el mismo Santiago, después a todos los apóstoles. Y esto es muy importante que nosotros lo meditemos, porque una de las características para reconocer que un escrito, y yo les digo esto, habían muchos escritos, no tanto en el primer siglo, sino en el segundo siglo aparecieron más. Para ser reconocido como un documento, nosotros tenemos que considerar que tenía que haber ser escrito por un apóstol o por alguien que había visto al Señor Jesús y había estado con los apóstoles. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, papi. Bueno, entonces, algo que es muy importante, mis amados hermanos, que yo quisiera que ustedes consideraran es lo siguiente. El segundo requisito para reconocer que un texto sea parte del canon era
que el lenguaje, el mensaje, lo que se enseñaba era algo que no contradecía nada de las enseñanzas del Señor Jesús, o lo que nosotros llamamos doctrina ortodoxa. Hubo muchos documentos, queridos hermanos, en la época, de la época, ¿sí? Que no fueron considerados palabra de Dios, porque no estaba de acuerdo con la enseñanza de la doctrina cristiana, porque contenían errores o contradecía lo que el Señor Jesús enseñaba. Sin embargo, todos los libros que están dentro del Nuevo Testamento, del Nuevo Pacto, son coherentes con la enseñanza de los apóstoles, con lo que ellos transmitieron, no solamente a través de sus escritos, sino oralmente, antes de que se reconociera el canon oficial. Y el tercer requisito para ser considerado que ese documento era palabra de Dios es lo siguiente, que habían otros libros que aunque podían ser útiles en su historia, en datos y que doctrinalmente estuvieran correctos, pero si no fueron utilizados por la iglesia, si no fueron copiados por la iglesia, no iban a ser considerados parte del canon bíblico. Entonces es muy interesante que nosotros cuando vamos a las cartas escritas por Pablo a las iglesias de Asia Menor, se guardaron, se copiaron y circularon por todo el mundo civilizado. Y eso es muy importante que nosotros lo reconozcamos. Ahora miren lo interesante, para las personas era muy valioso, mis amados hermanos, estos documentos. Desde el primer momento se copiaron o se hicieron diversas copias en diversos tipos de material, telas, papiros, cuero, porque recuerden que en este momento histórico el papel y la tinta eran supremamente caros. Entonces, ¿qué tenemos que decir? La autoridad del Nuevo Testamento, primero, la iglesia no determinó el canon, reconoció en sus escritos que su procedencia, ortodoxia y pertinencia eran verdad o eran lo correcto. ¿Es claro hasta aquí? Hello. La iglesia no es el magistrado del canon. La iglesia es el ministro del canon. Cuando digo ministro, es que es su servidor o está a su servicio. La iglesia no es el juez del canon. La iglesia es testigo del canon, de su pertenencia, perdón, de su pertinencia, de su autenticidad. Es algo que nosotros tenemos que considerar. Históricamente, para los que no saben, el sínodo de la Odisea en el año de 363 prohibió el uso de varios libros no canónicos, o sea, los que estaban fuera de estos 27 libros que ya la iglesia en diversos lugares, todos los reconocían, todos tenían copias, todos hablaban de ellos. Posteriormente, en el Concilio de Hipona, en el año 393, declaró que los libros, estos 27 libros del Nuevo Testamento, eran canónicos. Más tarde, 4 años más tarde, en el Sínodo de Cartago, declaró que en las iglesias solo habían de leerse los libros canónicos y enumeró 27 libros, los mismos que hoy tenemos. Finalmente, en el Concilio de Cartago, 419, reafirmó el canon de estos 27 libros. Ahora, cuando hablamos de concilios o de sínodos, estamos hablando de algo
muy importante de que las autoridades, los líderes de las iglesias que se reunían eran los que estaban reconociendo la autoridad de estos textos. Entonces, si hemos entendido esto, cuando nosotros abrimos el Nuevo Testamento, tenemos dos aspectos fundamentales de la Biblia, del Nuevo Testamento o del Nuevo Pacto, que nos deben llamar la atención. Primero, la evidencia textual. Existe una vasta cantidad de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento, algunos de ellos muy tempranos, que permiten a los eruditos reconstruir el texto original con un alto grado de precisión. Pregunto, no sé, Alex, si estás ahí, ¿qué entendiste de esta parte? Si no es Pastor, la verdad, pues todo este tema muy nuevo, no, nunca me había puesto ni siquiera a preguntar el por qué estaban ahí esos libros o cómo era que se habían sido, eh, bueno, considerados como palabra del Señor. Yo pensaba que era simplemente porque ellos confirmaban todo lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, la verdad, me siento como desubicada. bueno, pero está siendo comprensible lo que estoy diciendo. Es que si no, para poder aclararlo, porque tú eres una de las mujeres más entendidas acá en clase, entonces la idea es poder ayudarles. Cuando hablamos de evidencia textual, Alex, estamos diciendo cómo nosotros sabemos que la copia que tenemos es igual al original. Y la respuesta dentro de la historia es porque hay una vasta cantidad de manuscritos antiguos del Nuevo Testamento. Como yo les decía hace un momento, cuando llegaba una carta a una iglesia, las personas de la iglesia, ¿qué hacían? La copiaban. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que un día han escuchado un sermón de su pastor y usted dice, uy, qué sermón tan bueno. Pastor, ¿me regala las hojitas, sus apuntes? ¿Por qué razón? Porque ustedes quieren tener una copia de ese sermón. O si han escuchado un sermón, ustedes quisieran tener una copia de ese escrito. Como había un solo documento que se hacía en esa iglesia, se copiaba a mano y en el primer siglo, segundo siglo, las iglesias que hacían, copiaban cada una de las cartas de Pablo, de Juan, de Pedro, de Santiago, de Judas, una, otra y otra vez, igual que los evangelios, igual que Hechos de los Apóstoles. Para que ustedes sepan, tenemos más de 5,700 copias del Nuevo Testamento que datan algunos del primer siglo y del segundo siglo, lo cual nos lleva a pensar que no hay plagios, que no hay cambios, y eso es muy importante. Ahora sí, Alex, ¿se quedó más claro? Sí, sí, señor. Me toca es como estudiar bien para poder entender. Ok, Alice, lo que pasa que es que no tenemos un original que digamos, este lo escribió Pablo, o este lo escribió Pedro, o este lo escribió Santiago, pero lo que tenemos son múltiples copias de las cuales cuando una persona traduce y hace la copia, dice, venga, yo sé que esto es igual que el original, porque hay 5,700 originales que atestiguan que lo que yo tengo es igual a todos ellos. Sí, sí es, así es muchísimo mejor. Entonces tenemos evidencia. Sí, dime. Sí, sí, señor. Ok. Ahora, el segundo aspecto que tenemos es la consistencia interna. Ahora, ¿por qué razón? Porque se ha observado que los textos del Nuevo Testamento muestran una gran consistencia interna que sugieren que han sido
transmitidos con fidelidad. ¿Qué es lo que sucede? Que todas las múltiples copias dicen exactamente lo mismo, de la misma manera y en la misma cantidad de letras. Y eso es muy importante. Otro de los aspectos claves en la discusión sobre la autenticidad del Nuevo Testamento es el consenso académico. Existen debates y críticas, que existe un amplio consenso entre los estudiosos sobre la autenticidad de ciertos libros del Nuevo Testamento, como las epístolas paulinas. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que todo el mundo académico, cristiano y no cristiano, ha llegado a una conclusión, que las cartas de Pablo son hechas por Pablo, las de Pedro por Pedro, las de Juan por Juan, y así exhaustivamente, en su gran mayoría, aunque hay detractores. A eso es a lo que yo me refiero entre las evidencias extrabíblicas. Textos de autores no cristianos de la época, como historiadores, filósofos, mencionan a Jesús y los eventos relacionados con el cristianismo primitivo. De hecho, muchos de ellos hablan de algunos textos que conforman el Nuevo Testamento, y esto hace que nosotros corroboremos que ya existía desde el año 70, 80 algunas copias de estos textos. Desde la perspectiva arqueológica, nosotros podemos decir lo siguiente: los hallazgos arqueológicos en Tierra Santa, Palestina o Israel, como usted quiera llamarlo, el Medio Oriente y otros lugares relacionados con la historia bíblica también apoyan la veracidad de algunos relatos y contextos del Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué es lo que yo sí quiero advertirles? Que hay algunas pequeñas variantes textuales. ¿Qué pasaba? Como los hermanos del Nuevo Testamento no son como los del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que el Antiguo Testamento ellos copiaban los textos y tenían un oficio en particular? ¿Cómo se llamaban los que copiaban el Antiguo Testamento? ¿Quién sabe? Queridos estudiantes, ¿quién sabe? Los escribas, ¿se acuerdan? Que ellos tenían la tarea de copiar el Antiguo Testamento. ¿Quiénes copiaban el Antiguo Testamento? Hombres Pues los judíos. escribas. Ok, estos eran hombres judíos instruidos, quienes copiaron el Antiguo Testamento. Ellos se llamaban escribas. Y aunque los escribas no solo copiaban los textos, sino que también los estudiaban, los interpretaban, los preservaban. Ellos tenían un alto cargo de desempeñar un papel de transmisión de las escrituras. Y esto es muy importante, pero el método de copia de ellos era riguroso. Los escribas contaban las letras, los espacios, seguían reglas estrictas para evitar errores de copia, a veces incluso destruyendo copias enteras por errores mínimos. ¿Ustedes imaginan destruir un rollo completo de días de trabajo? Era una labor meticulosa de conteo, de registro. Ahora, ellos difieren de los escribas cristianos. ¿Por qué razón? Porque a veces ellos no lo hicieron de esa manera. Por eso que algunas de las copias no son de la misma calidad del Antiguo Testamento. Entonces nosotros tenemos que considerar que los escribas, los copistas, esos que encargaban, eran diferentes a las copias del Nuevo Testamento. Ahora, no tenían la precisión de dibujar las letras posiblemente como deberían haberlas dibujado.
Entonces, a veces tenían pequeñas variantes textuales, pero estas pequeñas diferencias textuales de estos manuscritos o llamadas variantes no afectaban la verdad doctrinal que nosotros consideramos que pudiera decirse. La interpretación de los textos jugaba un papel importante en la comprensión de su autenticidad y significado. Y esto es lo que nosotros tenemos que considerar, mis queridos hermanos. Por eso, ¿cómo se puede decir que lo que tenemos es original o igual al original? Por la abundancia de los manuscritos bíblicos, como le decían. Hace un rato les dije un número más o menos exacto de cuántas copias habían. ¿Cuántas eran? 700. 5.700 Ah, copias. No son una, no son dos, no son tres. En comparación de otras obras de la antigüedad, como las obras de Homero, las de Platón, el Nuevo Testamento tiene una documentación mucho mayor y mucho más temprana. Por decir, los escritos de Homero, que es un literato griego muy famoso, de él, el escrito que se reconoce o la copia que se reconoce que es una copia del original es del año 1300, cuando él vivió mucho antes y antes de Cristo. Sin embargo, la Biblia tiene códices y manuscritos internos mucho más cercanos a la época de la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Por eso las pruebas de su autenticidad son tres: bibliográfica, interna y externa. ¿A qué me refiero con bibliográfica? El número de copias, el intervalo del tiempo entre los autógrafos originales y las copias y el grado de fidelidad de las copias. Todas se parecen en un 97, 98 hasta 99%. Y el intervalo de tiempo es que en las del primer siglo ya no existen, pero en el segundo siglo hay copias tempranas, ¿sí? En el año del segundo siglo. Y luego tenemos versiones más modernas del siglo XI y XII, las que atestiguan que lo que tenemos hoy son originales. Les voy a presentar algunas gráficas para que conozcan, que nosotros vimos la clase pasada, que no grabamos, para que noten. Hay un extracto que cabe en la palma de una mano, o sea, el pedacito de imagen que ustedes ven cabe en una mano, se llama el papiro 37, que contiene Mateo 26, 19 al 52, fechado del año 250 y 260 después de Cristo. Luego tenemos el papiro 52 de la biblioteca de John Rylands, que contiene Juan 18, 31 al 33, que está fechado o datado, que este documento fue escrito en el año de 117 al 138 después de Cristo, que es bastante temprano. Luego tenemos el manuscrito de Magdalena, que contiene Mateo 26, 23 y el versículo 31, datados de la fecha, miren, del año 50, 60 después de Cristo. Esto es el primer siglo. Los manuscritos completos más antiguos del Nuevo Testamento son los códices, pergaminos sinaítico y alejandrino, pero en cuanto a papiros de data anterior, existe cerca de 100 papiros fragmentados, algunos caben en la palma de una mano. Entonces, copias de los libros de Mateo, Marcos, Lucas, Juan, las cartas Paulinas, las cartas universales y Apocalipsis, las hay y son llamados códices. Y estos códices tienen dos orígenes: el sinaítico y el alejandrino. Muy bien. Acá tenemos, miren, otro papiro que es el papiro de Bodmer.
que está datado del año 150 o 200. ¿Qué quiere decir esto? Que este papiro fue escrito entre el año 150 y 200 después de Cristo. Papiro de Chester Beatty, año 250. Luego el Códice Vaticano, que este es un documento completo. Está en el año 325, 350 después de Cristo. El Códice Sinaítico en el año 340 después de Cristo. ¿Preguntas hasta aquí? Porque aquí vamos a agrandar más números. ¿Qué estamos tratando de probar, queridos hermanos? Que el Nuevo Testamento es auténtico. Nosotros lo sabemos desde la perspectiva de la fe, de la teología, porque nosotros encontramos y leemos coherencia con el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo nos llama a creer que es verdad. Pero desde la parte académica, teológica, tenemos sustento para decirlo. Hay más de 24,000 manuscritos. La mitad de los variantes tratan del uno o de dos palabras. La certeza que presentan finalmente los autógrafos se ha estimado entre el 97 y el 98% de ser copias fiables. La idea de esta clase no es cuestionar la autenticidad. Nosotros por la fe sabemos que son auténticos, sabemos que Dios los ha preservado, los ha cuidado, vemos la obra de Cristo, vemos todo el cumplimiento del pacto y de las promesas pactuales. Eso es verdad. Pero también tenemos ese grado de precisión textual frente a la ortografía, a los sinónimos, al cambio de significado, pero aparecen en los manuscritos más fiables, cambios que afectan el significado que se encuentran buenos manuscritos, o sea, tienen un 1% de diferencia por algunas razones. Les explico. Hay manuscritos que, por decir usted, una letra se borró. Por alguna razón le cayó una gota de agua, alguien lo peñiscó, alguien le derramó algo de comer, qué sé yo. Un ejemplo, el que JSTO y el que justifica. Pues uno ya desde aquí uno diría, le pongo la U, que el que sea justo y el que justifica, completa la oración. Sin embargo, en otro códice o en otro documento uno encuentra la misma palabra, pero ya no le falta la U de jus, sino la T. Y claro, entre uno y otros documentos, así vamos viendo que encontramos que el que sea justo, no solamente desde el sentido común se completa, sino y el que justifica, en esta frase encontramos que uno puede haber confiabilidad frente a saber que el original, como decía, que el sea justo y el que justifica. ¿Es comprensible lo que estoy tratando de compartir con ustedes? De la manera que ustedes ven en pantalla. Tenemos 1, 2, 3, 4 copias, de las cuales se puede saber que al transliterarlas tenemos un original 100% creíble que dice exactamente como decía la copia original. El Nuevo Testamento está formado entonces por un conjunto de libros canónicos y cartas escritas, las que fueron recibidas y reconocidas por la Iglesia apostólica y posapostólica, y que los hombres de Dios dieron su vida por estas cartas, por estos libros, para llevarlos a cada iglesia. Recuerden que en este tiempo era el tiempo de la persecución, donde te encontraban con los documentos y pues tú tenías que estar seguro que estabas llevando una copia original y si vas a morir por eso, pues morías sabiendo que has dado la vida por
un documento original. Todas las versiones de los textos del Nuevo Testamento que se conservan están escritas en el griego denominado koiné. ¿Ustedes saben a qué se refiere el griego koiné? No, señor, yo no sé. Muy bien. Recuerden que la lengua siempre tiene unos niveles de habla. Voy a hacer un ejemplo. Acá en Bogotá se habla un español mucho más elegante que en cualquier otra parte de Colombia, ¿sí? Pero sabemos que las élites adineradas tienen un lenguaje bastante fino, técnico, rebuscado. Sin embargo, el lenguaje español del bogotano de a pie, del ciudadano común, es otro. ¿Si es así o no es así? Sí, sí, sí. Muy bien. Cuando se habla del griego koiné, es el lenguaje del pueblo, el griego que todo el mundo manejaba, hablaba, y nosotros tenemos que considerar esto. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros meditemos con esta clase? Que Dios en su infinita bondad preservó el Nuevo Testamento a través de muchos hombres de Dios. Luego la iglesia lo único que tuvo que hacer es reconocer lo que la iglesia ya había reconocido, de que la Biblia era un documento único, que teníamos el Antiguo Testamento con 39 libros, el Nuevo Testamento con 29 libros. Ahora, a partir del siglo XVI hubo una motivación dentro de los creyentes, sobre todo de sus líderes, y esta era el de traducir la Biblia de su lenguaje original a la lengua común. ¿Por qué nosotros tenemos Biblias en español? A principios del siglo XVI, Francisco de Encinas, hijo de un rico terrateniente español, empezó a traducir el Nuevo Testamento al español mientras todavía era un joven estudiante. Luego consiguió que se imprimiera su traducción en los Países Bajos y en 1544 trató de obtener la autorización real para distribuirla en España, la cual fue rechazada. ¿Ustedes saben por qué fue rechazada? Porque a los reyes No, católicos no les interesaba. Gracias, Alex, por responder. A ellos no les interesaba que se tradujera. Sin embargo, pocos años más tarde se imprimió una edición revisada y esa traducción fue hecha en Venecia, Italia, la que Julián Hernández introdujo secretamente en Sevilla, siendo prendido y posteriormente ejecutado por herejía. Ahora, solo posteriormente, mis amados hermanos, la Biblia fue traducida totalmente a nuestro español, esa Biblia que fue llamada la Biblia del Oso en 1568-1569 por parte del protestantismo, y Felipe Sio de San Miguel en 1770, Félix de Torres 1823, y así, mis amados hermanos, damos conclusión a nuestra clase de hoy. No sé si tienen preguntas, si tienen algún cuestionamiento. Yo quisiera que ustedes meditaran un poquito en esto. Como les digo, la Biblia es palabra de Dios, es auténtica, Dios la preservó, pero hay una historia, hay unas evidencias gramaticales, textuales, hay documentos arqueológicos, históricos, que son llamados papiros, códices, que nosotros podemos estar muy seguros que el Nuevo Testamento es palabra de Dios, igual que el Antiguo Testamento. ¿Preguntas hasta aquí?
¿Aportes? Muy bien. Entonces, vamos a dar por terminada la clase. Vamos a pedirle a nuestra hermana Raquel Dueñas que nos despida en oración. Amado Señor, Papito Dios, que toda honra y toda gloria sea para ti. Gracias, Señor, te damos por este tiempo, Señor, que tú nos has permitido estar acá, Señor, para aprender de ti, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a poder cada día, Señor, aprender y poder meditarlo, Señor. Danos, Señor, sabiduría, Señor, para poder que la clase, Señor, quede en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. La podamos, Señor, enseñar a otros, Señor. Señor, te pedimos, Señor, por el profesor, Señor, que lo guarde, lo cuide, Señor, que tú seas guiando su vida y su vida diaria, Señor, para que Él nos pueda enseñar, Señor, de ti, Señor. Gracias, Señor, te damos por cada hermano, Señor, que están en la clase. Señor, te pedimos que los guarde, los bendiga y que nos ayude, Señor, y nos anime, Señor, cada día a poder escuchar tu palabra, Señor, a poder meditarla, Señor. Padre amado, te bendecimos, Señor, y te alabamos, te glorificamos, Señor, y exaltamos tu precioso nombre, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Nos vemos Amén. en la próxima clase para nuestra tercera clase. Que el Señor les bendiga. Feliz noche para Gracias, todos. bendiciones, feliz noche. Feliz noche.